Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Qué rico verlos. Qué rico saber que es nuestro Rey el que nos invita, nos convoca y nos pone esta cita maravillosa. Nos reunimos para profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, estimulándonos al amor y a las buenas obras, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Estamos hablando del Rey, de Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús es el hilo conductor de las Sagradas Escrituras. Toda la palabra se complementa y se entrelaza. Desde Génesis hasta Apocalipsis se anuncia su poder, su gloria, su soberanía y su amor. La semana pasada empezamos a escudriñar el libro de los Salmos. Profundizamos en el capítulo 2 y hoy vamos a continuar leyendo, pero otro salmo. Antes de leer el salmo, quiero decirte que al meditar y profundizar en este salmo ha sido muy impactante para mí. El Rey del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no cometió pecado, se hizo pecado por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Fue a esa cruz y pagó esa deuda impagable que teníamos. No teníamos cómo pagarla. Y además íbamos a la muerte eterna. Y en un plan perfecto entre el Padre y el Hijo, Él se puso en esa cruz por ti y por mí. Hoy vamos a leer este salmo y te voy a pedir que pongas todos tus sentidos para profundizar en lo que el Señor nos quiere enseñar. Cuando leemos, cuando escuchamos, cuando hablamos, nuestros sentidos se ejercitan y van a estar en acción para que nosotros podamos recibir esa palabra con poder. Vamos a leerlo. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado,
me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme, libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle, descendencia toda de Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aunque aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Bueno, vamos por partes, porque vamos a profundizar en todo el Salmo, si Dios lo permite. Este es un salmo mesiánico, escrito por el rey David. Literalmente es aplicable a él, al rey David. Pero en sentido profético habla acerca del Señor Jesús. Para abordarlo, vamos a volver a citar los versículos que hacen a él referencia. Y como lo hemos estado haciendo por varias semanas ya, iremos a corroborar cómo se confirma en el Nuevo Testamento con lo que sucedió a nuestro buen Señor. Versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿De quién hemos leído esas palabras, iglesia? De nuestro Señor Jesús en la cruz, que exclamó de esa manera. Miremos lo que dice Mateo 27:46. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Marcos lo corrobora. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí en Mateo es la versión hebrea y Eloí en Marcos es el equivalente al arameo. Nuestro Señor está clamando diciendo: Dios mío. Dígale al que está a su lado, está clamando. En este salmo vamos a ver pensamientos muy íntimos del Señor Jesús. Vamos a leer acerca de las angustias que tenía en su corazón y los pensamientos que lo acompañaban en su crucifixión. Estas palabras cargadas de angustia reflejan un clamor
directo y personal. Esa exclamación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, manifiesta el sufrimiento extremo de Cristo y muestra su plena identificación con el padecimiento humano. Él estaba cargando y siendo responsable de todo el pecado. Estaba llevando sobre sus hombros el peso de toda la humanidad y por consiguiente estaba viviendo la separación momentánea del Padre, en quien solo habita en santidad. ¿Y saben cómo continúa? El Señor Jesús se llena de alabanza para el Padre. Le dice, versículo 3 al 5, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Estos versículos muestran la humildad del rey al aceptar la situación que le estaba aconteciendo, sin reticencia y sin queja alguna. Le manifiesta, tú eres santo. Esa es una declaración que resalta la fe y la obediencia aún en medio del sufrimiento. Es una fe que, sin importar la situación que esté ocurriendo, no duda del carácter de Dios. Cristo, nuestro Rey, aceptó la voluntad del Padre porque aún en su momento, pidiéndole que apartara de él esa copa, también afirmó que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es tener las cosas muy claras. Sigue diciendo el Salmo en el versículo 6 al 8. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Ay, iglesia, a nuestro Señor Jesús se le faltó al respeto de todas las formas posibles. Antes de estar en esa cruz, se le dijeron cosas como que era un blasfemo, comilón, bebedor, quebrantador de la ley, falso profeta, socio del príncipe de los demonios, entre otro montón de cosas deshonrosas, aún sobre su linaje. Nuestro rey fue despreciado y desechado. Dice Isaías 49, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Otras versiones dicen quebrantos, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Nuestro rey fue tratado como si no valiera nada. Habla de un gusano y se compara con él. Las personas lo ignoraron, se burlaron de él, lo escupieron, lo golpearon, se burlaron de su fe, de su comunión con el Padre y meneaban la cabeza como una burla cruel. Les pregunto, ¿esto lo tomó por sorpresa? De ninguna manera. ¿Cómo será que estamos leyendo que fue anunciado cientos de años antes en este Salmo 22? Él sabía cómo iban a ser las cosas y vino y cumplió todo a cabalidad. Confirmémoslo con versículos del Nuevo Testamento, Mateo 27:39.
Lo vamos a leer muy despacio. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Qué decir? Saben, probablemente hubiéramos hecho parte de ese grupo de personas que lo trataron así. Y saben, aún en este momento hay personas que menosprecian de esa manera a nuestro Rey y Salvador. En varias oportunidades me ha tocado parar gente que está diciendo tantas barbaridades que es mejor que se queden callados, porque ascuas acumulan sobre su cabeza y nosotros daremos cuenta de toda palabra necia y ociosa que digamos. Por eso es mejor no entrar en esas contiendas y que estas personas se enlacen en los dichos de su boca, porque va a ser peor para ellos. Saben, podríamos haber sido nosotros en esa época o en esta, pero por misericordia de Él estamos aquí hoy, sin haberlo visto, creyendo en Él y buscando conocerlo más. Bendito sea nuestro Dios. Volvamos al Salmo. Otra vez, a pesar de todo, profiere alabanzas, exaltación y súplica para nuestro Señor. Él siempre tuvo muy claro que la comunicación, que de quien venía su socorro y con quien debía hablar, era con el Padre. Versículo 9 al 11. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde el nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Aunque el Salmo empieza con abandono y angustia, aquí se afirma una relación íntima y eterna con Dios y apunta a una confianza desde la infancia e incluso desde el nacimiento. Y le dice: a ti fui entregado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y miren lo que dice Isaías 49:1. Escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor, leámoslo por favor, iglesia, el Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Hermoso. En el versículo 11 hay un clamor urgente y profundo cuando le dice: no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. El Hijo de Dios clama al Padre con total dependencia en medio del abandono humano. Y aunque todos lo abandonaron e incluso sus discípulos huyeron, su corazón se aferraba a la presencia de Dios. Versículo 12 y 13. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente.
Basán se refiere a una zona geográfica conocida por su fertilidad y por la fuerza de sus toros. En este caso son usados como metáfora de poder, fuerza bruta y opresión. Tales eran los líderes religiosos, los ancianos, los soldados y las multitudes que rodearon a Jesús con desprecio y arrogancia. Por eso se refiere a ellos como toros fuertes de Basán. Esos toros representan enemigos poderosos, violentos, bien alimentados y listos para atacar. Y cuando menciona que abren su boca contra él, esta frase describe a la gente que gritaba contra Jesús, burlándose y blasfemando. Sus palabras eran feroces y violentas. Su ataque, además de físico, todos los vejámenes que sufrió, también fue verbal y completamente agresivo. Lo devoraban con sus palabras. Dice: ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. También los enemigos de Cristo son comparados con un león salvaje y rugiente a punto de devorar. Tal era la intensidad del desprecio y de la brutalidad que enfrentó nuestro Rey durante su crucifixión. Él continúa diciendo, versículo 14: soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Wow. Estamos siendo testigos de detalles que rodearon la muerte de nuestro Señor. Son pensamientos muy íntimos y angustias que tenía en su corazón. Cuando habla de ser derramado como agua, esta expresión comunica una pérdida total de fuerza. Era su misma vida escurriéndose. Cristo en la cruz se derramó por completo y sin reservas, entregando todo su ser. Y habla de huesos descoyuntados, lo cual describe el dolor físico extremo de la crucifixión. Cuando iban a colgar a una persona en la cruz, ponían la cruz en el piso, luego ponían la persona encima de la cruz y ahí en el piso ajustaban el cuerpo de la persona a la cruz. Sus brazos eran estirados al punto de dislocar los hombros y las articulaciones. No se habla de huesos rotos, sino de huesos fuera de lugar, lo que aumenta el dolor y el sufrimiento. Iglesia, no pasemos por acá como si nada, profundicemos. Nosotros éramos los que deberíamos estar en esa cruz. Ponle mucho cuidado a todos los padecimientos de nuestro Rey, porque Él lo hizo por ti y por mí. Si no hubiera sido por ese sacrificio en la cruz, no estaríamos aquí. El significado exacto de descoyuntar es sacar un hueso de su articulación natural, es decir, dislocarlo. Cuando una parte del cuerpo se descoyunta, el hueso se separa de la cavidad o encaje de donde debería estar unido a otro hueso. Se experimenta un dolor agudo y continuo debido a esa dislocación. Y además había espasmos musculares que intensificaban la agonía. ¡Qué dolor, iglesia! Algo impactante es que esa frase muestra con signos de anticipación los padecimientos exactos de la crucifixión, aún antes de que existiera como método de ejecución. Hablemos un poco de la crucifixión y continuemos maravillándonos de lo impactante que es la Escritura
y cómo abarca todo de manera tan exacta. El Salmo 22 fue escrito aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. Eso es aproximadamente 400 o 500 años antes de que se inventara la crucifixión. La crucifixión como método de ejecución fue inventada alrededor del siglo VI antes de Cristo. El Salmo describe que los huesos se descoyuntan y más adelante habla de que le traspasan manos y pies. Y todo esto coincide punto por punto con lo que vivió Jesús en la cruz. Esto no es casualidad, es profecía inspirada por Dios, demostrando que el sacrificio de Cristo no fue un accidente, sino un plan eterno de redención, un plan eterno de salvación. Alguien puede pensar que lo que dice Deuteronomio, de que maldito es todo el que sea colgado en un madero, se refiere a esto. No, es diferente. En ese contexto era un método de humillación posterior a la muerte. Mataban a la persona y luego la colgaban en un madero, lo cual también se cumplió en Cristo nuestro Rey. Versículo 15. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Nuestro Rey perdió físicamente toda su fuerza. ¿Hasta qué punto sentía esa debilidad? Lo compara con un tiesto. El tiesto es una vasija de barro rota, la cual representa fragilidad total, un cuerpo sin vida y sin fuerza. Esto representa la deshidratación extrema y la sed aguda, los cuales son síntomas de la crucifixión. Y tuvo tanta sed que la lengua se le pegaba al paladar. Dicen otras versiones, mi boca se siente seca como la arena y tengo seca, muy seca, la garganta. Es un nivel de deshidratación extrema. En el Evangelio de Juan leemos que Jesús dijo, Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Para que se cumpliera la escritura dijo eso, es decir, para cumplir con esto que dice en el Salmo que estamos leyendo, que ya sabemos que fue escrito muchos años antes de que ocurriera. Para cumplir a cabalidad lo escrito acerca de él, dijo, tengo sed. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Cuando dice perros me han rodeado, debemos tener presente que en el lenguaje hebreo, perros se refiere a los gentiles o a los enemigos crueles. Y bien sabemos que Jesús fue rodeado por soldados romanos y una multitud hostil. Y lo trataron como algo despreciable e indigno de compasión humana. Y con cuadrilla de malhechores se refiere a grupo de hombres violentos, injustos, lo cual se cumplió literalmente en su ejecución, porque lo trataron como si fuera un criminal más, cuando en realidad era inocente. Dile al que está a tu lado, era inocente. Y el versículo termina diciendo, me horadaron las manos y los pies. Nuestro Rey
fue clavado en la cruz, fue traspasado con clavos en sus manos y en sus pies. Mire sus muñecas, por favor, mire sus pies. Puede alcanzar a sentir y a imaginarse lo que es tener clavos en las muñecas y en los pies. Nuevamente podemos ver que todo obedecía al plan perfecto de Dios. Se habla de esta perforación de sus manos y pies con clavos, siglos antes que existiera la crucifixión como método de ejecución, como ya lo mencionamos. En hebreo la palabra horadar literalmente significa cavar o perforar. Esto se cumplió con exactitud. Vamos a leer Juan 20, del 25 al 27. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Nuestro Señor lleva en Él las marcas que debíamos llevar nosotros. Nuestro Señor lleva en Él las marcas que debíamos llevar nosotros. Versículo 17 y 18. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte. Vamos a leer de una vez en el Nuevo Testamento, en Juan 19, 23. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino que echemos suertes sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados romanos ejecutaban a muchos condenados y, como era costumbre, se repartían la ropa como botín. Pero en el caso de Jesús, Dios inspiró que dejaran la túnica intacta y echaran suertes para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera lo dicho en este salmo, que estaba escrito aproximadamente 1000 años antes y siglos antes de que existiera la crucifixión como método de ejecución. Cada detalle fue anticipado, incluso los gestos aparentemente triviales y aún crueles de los soldados. No hay nada por fuera del alcance de su soberanía, ni siquiera el sorteo de su túnica. El Señor fue desnudado para que nosotros fuéramos cubiertos, para que la vergüenza de nuestra desnudez fuera cubierta por su justicia. El Señor fue desnudado para que nosotros fuéramos cubiertos
para que la vergüenza de nuestra desnudez fuera cubierta por su justicia. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Iglesia, éramos tú y yo los que debíamos estar en esa cruz. Les repito, éramos tú y yo los que debíamos estar en esa cruz. Jesús fue expuesto a la vergüenza para que nosotros no tuviéramos que cargar más con la nuestra. Jesús fue expuesto a la vergüenza para que nosotros no tuviéramos que cargar más con la nuestra. Y nuestro Rey soportó la burla, el escarnio y la desnudez pública para que nosotros pudiéramos estar cubiertos por la dignidad de su justicia. La grandeza de nuestro Rey no se puede poner en palabras. Es indescriptible su grandeza, su amor y su compasión. Saben, del Señor Jesús debemos aprender todo. Y entre todas esas cosas, debemos admirar como siempre Él hablaba con el Padre. Nosotros debemos ser así. En semejante situación, por lo que estaba pasando, que hemos ido contando y hablando, y lo vemos molesto o bravo con Dios, lo vemos echándole la culpa, lo vemos diciendo, si estoy viviendo esto es porque no me amas, o si me amaras, hubieras apartado esta copa de mí. No, no dijo nada de eso. Todo lo contrario, sigue yendo a Él como su única fuente. Él sabe que Él es el único. Versículo 19. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Confianza total y completa. Entrega total y completa. Hermoso. Y efectivamente fue escuchado. Nos lo dice Hebreos. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente, repítalo conmigo, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Completa dependencia, confianza y amor absoluto de Cristo Jesús por el Padre. Siendo el Hijo, se sometió en absoluta obediencia y su fortaleza fue sobrenatural, sostenido por el Espíritu Santo hasta el último momento. Jesús clama por ayuda urgente, pero no está pidiendo que lo bajen de la cruz. Está pidiendo apoyo divino para soportar hasta el fin. Iglesia, ¿comprendemos esto? Jesús no pidió que lo bajaran de la cruz. Pidió al Padre que le diera fuerzas para aguantar hasta el final. Y Dios le dio la capacidad para vencer. Aleluya. Versículos 20
y 21. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Dígale al que está a su lado, respóndeme. Dice un comentario bíblico, la oración de Cristo fue oída, pues el Padre no permitió que su santo viese corrupción, sino que al tercer día le resucitó de los muertos y lo levantó del polvo de la tierra, lo cual fue un ejemplo del favor de Dios, mucho mayor que si le hubiese permitido bajar de la cruz, pues esto último habría obstaculizado su obra, mientras que la resurrección la coronaba. Se habla de cosas puntuales: espada, garras del perro, boca de león, búfalos. Los comentaristas dicen que cada una de estas representa cosas diferentes, pero todas muestran violencia, peligro y la maldad que lo rodeaba. Y aún en ese momento de tanto dolor exclama: respóndeme. Y lo hace como un grito de fe, no de derrota. Debemos tener presente que no está pidiendo escapar de la muerte. Él sabía a lo que había venido. Él venía a cumplir un plan perfecto. Él está pidiendo que esté con él y lo acompañe a través del sufrimiento hasta la resurrección y, por supuesto, por la vida eterna. Y así fue, lo levantó de entre los muertos. Dígale al que está a su lado, así fue, lo levantó de entre los muertos. En otro capítulo de Salmos también fue profetizado, Salmo 16, 7 al 11. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Confianza total y completa. Entrega total y completa. Y efectivamente fue escuchado. Dios le cumplió. Esto es muy, muy hermoso. Vamos a leerlo en Hechos 2. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás
que tu santo vea corrupción. Iglesia, ¿se alegra tu corazón? Iglesia, no estamos leyendo el mismo texto varias veces, ni estamos leyendo al mismo autor humano. Son escritos de personas diferentes, con cientos de años de diferencia. Posiblemente los de los Salmos ni siquiera supieron acerca de qué o de quién estaban escribiendo. Y nosotros ahora tenemos la revelación completa y podemos ser testigos por medio de la fe, como todo tiene cumplimiento absoluto en la vida del Señor Jesús, nuestro Rey. Jesús cumplió y Dios le cumplió. Confianza absoluta entre ellos. Jesús cumplió y Dios le cumplió. Confianza absoluta y completa entre ellos. ¿Y qué es lo único que puede haber? Lo único que puede suceder y lo único que se le puede entregar y se le puede seguir diciendo a Dios después de semejante amor y grandeza que ni siquiera se puede describir con palabras. Vamos a leerlo en el Salmo 22, versículo 22 al 31. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle, descendencia toda de Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá, esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. ¿Qué es entonces lo único que puede haber? Lo único que puede suceder y lo único que se le puede entregar y se le puede seguir diciendo a Dios después de semejante amor y grandeza. Solo queda rendirse en alabanza, adoración y exaltación delante del Señor Dios Todopoderoso, como acabamos de leer en el Salmo. Y eso se puede solo por medio del Rey. Podemos ir en alabanza y exaltación delante de Dios solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió lo imposible para nosotros. Por eso solo a través de Él hay vida eterna. Qué Rey, Iglesia, el que tenemos, majestuoso, poderoso. Dice un estudioso, a partir de ese momento, el sufrimiento se transforma en canción de alabanza, la oración en cántico de gloria y la prueba en triunfo. Hermoso. A partir del versículo 22 del Salmo 22, el sentido y la dirección del Salmo cambia por completo. No se concluye con derrota,
no hay derrota. Todo lo contrario, es un final completamente victorioso y glorioso. Yo los invito a leer y meditar en sus casas en cada uno de estos versículos, del 22 al 31. Dios tiene mucho para enseñarnos. Pídele que leyendo puedas comprender más la profundidad de sus palabras. Recordemos que estamos leyendo pensamientos muy íntimos del Señor Jesús. Leímos acerca de sus angustias y ahora estamos leyendo cómo al vencer se despliega en completa alabanza para el Padre. Versículo 22. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Vamos a leer Hebreos 2, del 10 al 12. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El texto en el original, ¿saben qué dice? En medio de la iglesia te cantaré alabanzas. En medio de la iglesia te cantaré alabanzas. Le suplico al Señor que abra el entendimiento de cada uno de nosotros para poder comprender la inmensidad de lo que estamos leyendo en su palabra. El rey dice: en medio de la iglesia te cantaré alabanzas. Cada vez que nos reunimos, en medio de nosotros está el Señor Jesús. Escrito está que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Eso ya es demasiado maravilloso, pero no es lo único que ocurre. Estamos leyendo que además de estar en medio de nosotros, en medio de la alabanza, mientras nosotros alabamos, Él también está alabando con nosotros a Dios. Iglesia, eso es maravilloso. Un aplauso al Rey de Gloria. Wow, Jesús canta con nosotros. Qué hermosura. No solamente nos invita a cantar, sino que Él mismo está alabando y glorificando. Qué majestad, qué poder, qué Dios el que tenemos. Dice Jesús, después de ser crucificado y resucitar, en medio de la iglesia te cantaré alabanzas. Absolutamente todo lo que hacemos nosotros es un amén a la perfecta adoración del Señor Jesús. Iglesia, solo cuando logramos entender y dimensionar la grandeza de lo que estamos diciendo, adoraremos a Dios como Él merece ser adorado en nuestro día a día y en el tiempo de la alabanza que ofrecemos juntos los viernes a Dios. El tiempo de la alabanza se debe discernir espiritualmente. La alabanza que Dios nos ha entregado es espiritual y se debe discernir de esa manera. Mientras con estos ojos y oídos estamos limitados a ver si las personas llegaron a tiempo o no, o a escuchar tocar los instrumentos, la realidad es que Jesús está con nosotros, alabando y cantando alabanza. Eso es hermoso. Por eso en esos momentos no te distraigas.
Estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, rindiendo alabanza, adoración, exaltación al Rey de Reyes. Cuando nos reunimos para celebrar el nombre del Señor, estamos haciendo dos cosas. Por un lado, estamos dando testimonio entre nosotros mismos. Dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos. Y número dos, estamos alabando a nuestro Señor. Dice, en medio de la congregación te alabaré. Estamos haciendo dos cosas, dando testimonio entre nosotros mismos y estamos alabando a nuestro Señor. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Venimos a edificarnos y a recordarnos los unos a los otros la grandeza que tiene en quien hemos creído y venimos a adorar a nuestro buen Dios. Nos reunimos para recordar que nuestro Dios es grande y que somos aceptos delante de Él por el Rey que tenemos, porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Sin Él, mis amigos, no somos nada. Primera de Pedro dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Iglesia, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Solo a través del Señor Jesús es posible reunirnos para darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Piensa y medita en lo que hemos hablado. Llénate y ríndete en adoración delante de ese Salvador que dio su vida para que ahora tú y yo podamos estar en la presencia de Dios. Dio su vida y no de cualquier manera. Hoy profundizamos mucho en cómo fue. Éramos nosotros quienes debíamos padecer esa muerte, y no solo física, sino la muerte eterna. Mas ahora por el amado, por el Rey, tenemos vida eterna. ¿Cómo no dedicarnos a adorar y bendecir su nombre? Dios ha depositado todo en su iglesia. Y cuando digo iglesia, no me refiero a una denominación o a una iglesia local. Me refiero a la iglesia de Cristo a nivel mundial, a los hijos e hijas de Dios, a quienes nos ha sido encargado ser la columna y baluarte de la verdad. Como nos dice Primera de Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así debemos comportarnos en la casa de Dios. Nos dice el Salmo, que todas las familias de las naciones adorarán, porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones, y la posteridad le servirá, y esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Nosotros somos los encargados de anunciar sus maravillas. Somos tú y yo los encargados de anunciar sus maravillas.
Y el último versículo, 31, dice: vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. A un pueblo por nacer, tú y yo incluidos, los que antes estábamos lejos, ahora estamos cerca. En algún momento alguien nos anunció a nosotros la justicia que hizo nuestro Señor. Ahora nos corresponde a todos nosotros hablar y anunciar el evangelio verdadero. Te exhorto con supremo amor a que escuches esta enseñanza, que leas una y otra vez los pasajes que mencionamos para que puedas discernir lo que Dios nos está entregando. Hazlo hasta que tu corazón arda de amor, de fuego por el Señor, y puedas comprender que venir a la iglesia no es una carga, todo lo contrario, es un privilegio. Llegar puntuales al tiempo de la alabanza no es haber llegado muy temprano, es haber llegado a tiempo para ofrecer honor, honra y gloria a quien la merece. Debemos ver con los ojos espirituales, así podremos adorar como debemos adorar. Esto solo podrías comprenderlo por revelación del Espíritu Santo. Pídele que te permita entender la importancia de lo que nos reunimos a hacer. Si lo estás haciendo, sigue gozándote, cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. ¿Para qué fuimos creados? Para adorar. Si aún no lo haces, te invito a empezar la otra semana. Llega puntual. Ven con un corazón dispuesto a rendirte ante la grandeza de su Rey, de nuestro Señor y de nuestro Dios. Somos adoradores, iglesia. Nacimos para adorar al Señor. Amamos adorar al Señor. No nos acercamos a Él por temor, sino por amor. Y por la misma razón hablaremos a tiempo y fuera de tiempo de Él. Predicaremos y anunciaremos al Rey. Hablaremos de su grandeza, su inmenso amor. Pregonaremos su magnificencia y seremos embajadores, como si Dios rogara por medio de nosotros. Le diremos a las personas: reconcíliate con Dios, porque muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará, porque Él cumple su palabra y esa es una de sus promesas, y más temprano que tarde así ocurrirá. Descenderá del cielo y regresará para gobernar. Ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Ponte sobre tus pies, por favor, inclina tu rostro. Padre Santo, exaltado seas desde todos los lugares y de todos los sitios, de todo lo que tú has creado. Solo tú eres digno de alabanza. Gracias por esa historia de amor que planeaste desde el principio y que fue cumplida en su totalidad por nuestro Señor Jesús, nuestro Rey. Éramos nosotros los que debíamos sufrir lo que padeció el Señor Jesús, pero tu amor es tan grande que diste a tu Hijo unigénito por nosotros. No podemos decir que comprendemos exactamente el porqué de eso, pero sí podemos decir que es nuestro anhelo corresponder a tanto amor. Espíritu Santo, haz arder nuestros corazones, derrama tu fuego en nosotros. Queremos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, lo cual tenemos claro que solo puede suceder por medio de Jesucristo. Queremos que recibas nuestra alabanza con agrado, con complacencia. Tomaste nuestro lugar, Señor Jesús. Fuiste hecho maldición por nosotros y ahora todos somos
hijos de Dios, gracias a ti. Llénanos de valentía para anunciar al norte, al sur, al oriente, al occidente, tal historia de amor, para que por medio de la locura de la predicación, más personas vean con sus ojos y oigan con sus oídos y se conviertan y busquen de ti mientras tú aún te dejas encontrar. Oramos creyendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.